o sea, la Virgen de Guadalupe en Austria. Hola amigos de YouTube, el día de hoy me encuentro en Well Museum Viena. ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos en Österreich, Austria, Viena. Y vamos a entrar a lo que es el penacho de Moctezuma, porque está realmente aquí en este museo. Me avisaron que es gratis totalmente para los mexicanos, presentando solamente el pasaporte. Entonces vamos a ver si es cierto, si es un mito, si realmente está ahí. Entonces acompañen con el video, espero les guste y sea de su agrado. Sin más que decir, comenzamos. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video, espero les guste. Tengo mis dudas, voy a ver cómo es realmente, nunca he entrado, entonces yo les doy mi opinión solamente y pues vamos a entrar. Y te dan esto, un pedazo de historia cultural mexicana, y ahí está, la red y que no sé qué. Bueno, les voy a leer un poquito de lo que dan, porque yo pienso que es un poquito disfrazado esto. Donde está, bla, 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 bla. Como parte de América Móvil, estamos encantados de proporcionar a todos los ciudadanos mexicanos acceso gratuito a esta pieza única de la cultura mexicana. Aquí está, pues 0 euros, realmente cobran 16 euros, la verdad sí está un poquito elevado el precio. Bueno, aquí venimos entrando al museo. El museo pues aquí realmente no cobran, el museo se llama Well Museum Viena, es este. Y es muy raro porque está muy disfrazado la forma en la que pues no te cobran, no le cobran al mexicano, pero si lo ves de otra forma está un poquito disfrazado el truco. Miren, aquí está el ticket, realmente cobran 16 euros al entrar. A nosotros por ser mexicanos y presentar nuestro pasaporte, pues aquí está, 0, aquí. Bueno, ¿qué sabemos del penacho de Moctezuma? Lo que sabemos es que después de la caída del Imperio Azteca a manos de Hernán Cortés, pues le robó el penacho a Moctezuma, o sea, el penacho de Moctezuma, y lo envió en un barco a España. Cuando lo envía en el barco, da de cuenta que, supongamos que lo envía y dice, ay, pues va a llegar a España. Pero en el momento de que lo envía, se pierde. Entonces se pierde el penacho, entre otras reliquias que ellos vinieron a robar acá. Después de eso, un chico de Austria, no sé cuál es el nombre realmente, no me puse a investigar tanto, pero él lo toma y le hace una reestructura al penacho. Entonces lo limpia y lo hace todo, no sé qué le pone, lo pega, pero le hace una reestructura como si lo hubiera operado, como si hubiera hecho una operación, de cuenta, porque el penacho ya estaba un poco dañado. Lo que hace este chico es como aplanarlo, entonces pierde la forma de lo que teníamos así como en la cabeza, que se ve así como muy grande. Entonces, como hizo eso, no puede regresar a su forma original. Si no me equivoco, en 2012 fue restaurado otra vez, pero esta vez por austríacos y mexicanos con un equipo más mejor. Quitan todo lo que es como gusanos, plagas, entre otras, la basura que tenía, como estaba sucio. Con esta limpieza que le hacen al penacho, pues conseguí que tuviera 500 años más de vida. Entonces, si de 2012 más 500 sería en el 2512, en el año 2512, que va a tener vida este penacho. Aquí ya vamos a entrar, entonces está como en una sala así como de estar, pues todo está en alemán. Entonces empuje. Y aquí está como se escucha como si fuera viejo. Aquí está la armadura, escucha un portón ahí, esta armadura. Entonces esto como un palacio más o menos en la historia de Austria. En esta sala, pues aquí está una sala aclimatada porque realmente hay como aire. Aquí pues punch, y aquí venimos entrando. Aquí está otra cosa, pero fíjate que hay muchas cosas de México, es lo que me doy cuenta. Aquí está el penacho de Moctezuma, aquí dijeron, hasta allá, sí. Aquí no vamos a acercar más porque pues realmente sí es algo muy histórico para nosotros, los mexicanos. Y pues la verdad, si eres mexicano, te recomiendo que vengas aquí, es gratis, no te cobran ni un peso, solamente presentando tu pasaporte. Y algo muy curioso también, aquí está la Virgen de Guadalupe, o sea, la Virgen de Guadalupe en Austria.
Eso es algo que pues me ha quedado como what the fuck anodado. Realmente nunca lo hubiera imaginado. O sea, nunca hubiera imaginado que iba a venir a Austria y iba a encontrar con algo que fuera muy valioso en México. Y aquí pues dice María. Bon Mutter Koning. Pues mi alemán no es tan bueno, pero ahí es como se dice. Y aquí en inglés dice Mother Queen. Pues es algo bastante fascinante porque es la Basílica de Guadalupe. Pues aquí en la iglesia de Guadalupe, y esa sí la hemos visitado, nunca hemos grabado ahí, pero pues este video es algo diferente, no sé, mucha historia. O sea, yo creo que cualquier mexicano nunca se hubiera dado cuenta que iba a estar la Virgen María. Algo de Tonalá, que fue hecho en Tonalá, aquí dice México. Es como el águila representativa de México, pues obviamente pues lo que es la bandera, el nopal, la águila, y pues de acá es algo más de México. Y si avanzamos más para estas áreas, pues vienen como las tradiciones de México, el zarape, todo. La verdad he quedado un poquito sorprendido, y más porque a los mexicanos no les cobran. Nosotros no nos cobraron ni un peso. Normalmente a los adultos se les cobra 16 euros, o sea, 16 euros. Saquen la cuenta, el euro 25 pesos mexicanos, pues es el precio que vale. Y pues imagínense el penacho, Tonalá, las cosas estas, la Virgen de Guadalupe y algo de Tonalá, pues es algo que nunca en mi vida me hubiera imaginado. Entonces, pues estas son todas las reliquias que se encuentran aquí. Pues algo que quiero decirles así como para finalizar, ¿ustedes qué opinan? ¿Es algo de nosotros, todos los mexicanos? Yo también me considero una persona mexicana, pero verlo ahí, no sé, en otro país, extranjero, ¿debería estar en México realmente o debería estar aquí? Ustedes no sé, ¿qué piensan? Sé que es algo de lo más frágil que se encuentra, bueno, en el mundo es algo de lo más frágil y no se puede llevar. Pero si el penacho de Moctezuma no estuviera aquí, creo que no existiera ese como fin de venir aquí al museo, porque realmente está todo dedicado a lo que es de México, toda su cultura. Pero pues los leo en los comentarios, ustedes digan qué piensan. Este creo que es un quetzal. ¿Qué piensan? ¿Debería estar en México o debería estar en Austria? Sí, sabe que pues obviamente el gobierno no está todo bien, pero es una reliquia que nos pertenece. Entonces pues los leo en los comentarios, espero saber su opinión, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima.